Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz, les doy la más cordial bienvenida este miércoles 17 de septiembre del año 2025. El día de hoy tengo el gusto de presentar a un académico destacado como es el doctor Reinaldo de Jesús Michel Aceves. Y nos va a hablar el día de hoy acerca de lo bueno, lo malo y lo feo de los pañales desechables y sus alternativas. El doctor Michel es médico cirujano por la Escuela Médico Militar. Hizo pediatría en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad, hizo gastropediatría en el Instituto Nacional de Pediatría, tiene una maestría en Ciencias de la Salud y también tiene un doctorado en educación, además de que es académico numerario de la Academia Mexicana de Pediatría. Y pues sin más preámbulos, cedo los micrófonos a mi colega y amigo Reinaldo de Jesús Michel Aceves. Adelante, Reinaldo. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Y sin, sin más, ¿sí están viendo ya la pantalla, la presentación? Está a punto de verse, todavía no se ve. Ahí está ya, nada más le tienes que dar forma de presentación. Está abriendo. Ahí está perfecto. Perfecto. Muy bien. Pues bien, hablar de pañales, yo creo que sin épocas muy, muy iniciales, parnos el área pública. Y a través del tiempo hemos empleado diversos tipos de materiales para cubrir los genitales y para retener excretas. Hay antecedentes de que se han utilizado pieles de animales, grandes hojas, musgo, pasto seco, diferentes tipos de tela, que es lo que más o menos conocemos, desde el lino hasta la seda. Y para ilustrarlo en esta presentación en esta publicación de este año, se ilustra la piel de foca, piel de reno, unos pantalones con entrepierna abierta en China, algunas, algunas prácticas que se siguen utilizando actualmente. Me refiero a la de piel a piel, para no usar pañales. ¿Qué porcentaje de bebés usan pañales? Hasta los 6 meses el 100%, después empieza a disminuir la frecuencia hasta que entre los 60 y los 66 meses prácticamente los niños no lo usan. ¿Y cuántos pañales usa un niño por día? Pues de acuerdo a la edad, entre más pequeño, más pañales usa. Y con la edad van disminuyendo el número de pañales empleados. Algunas estimaciones calculan que un niño desde que nace hasta que controla esfínteres puede usar entre 6,000 a 7,000 pañales, un solo niño. Los pañales tradicionales, que los que ya tenemos varias, varias décadas de andar robando oxígeno, los conocimos con un rectángulo de tela al que luego se le adaptó un calzón de hule y se ceñían y se secaban con un secado natural helio-eólico al sol y al aire. Luego aparecieron los alfileres de seguridad. Ahí están los pañales que algunos reconocerán. Hasta que por ahí de 1842 en Suecia, a alguien se le ocurrió
hacerlos desechables. Pero hasta 1946, una mujer muy creativa, muy emprendedora, que tiene como 20, llegó a tener como 20 patentes y 2 licenciaturas, creó el esbozo de los pañales desechables que conocemos. Un pañal desechable actual tiene una hoja externa, una hoja interna, una pulpa de celulosa en medio y un polímero súper absorbente junto con el polímero y algunos adhesivos para sujetarlo. Los pañales han tenido algunos desencantos y detractores porque inicialmente la cubierta externa era plástica en muchos de ellos y todavía en algunos, sobre todo los más económicos, sigue siendo de plástico. Y esto elevó las alarmas porque elevaba la temperatura escrotal y se podía estar asociado con azoospermia o hipospermia o hipomotilidad de los espermatozoides en los niños, en los varones. También una de las cosas que hicieron que los pañales de tela aparecieran o fueran necesarios es que muchos niños que usaban pañales de tela, más allá del 60%, tenían dermatitis del pañal severo. Con los primeros pañales desechables que tenían celulosa en medio, bajó casi un 20%. Y luego con los polímeros superabsorbentes bajó otro porcentaje más. Y actualmente con los pañales ultramodernos que tenemos ahora, seguramente las cifras son más bajas. No las tengo. Hay pañales muy costosos, como este que les muestro aquí. Otra de las cosas que ha elevado las alarmas acerca del uso de los pañales desechables es que tienen liberan compuestos organos volátiles que aspira el bebé en el espacio pequeño en el que se cambia y pueden estar asociados con el desarrollo de asma más adelante en la edad. Vamos a un problema de los pañales desechables, que han causado los pañales desechables. Como residuos sólidos, gruesamente son por ahí del 7% de toda la basura de una casa, la basura municipal. El problema está en que se degrada, o sea, el tiempo de degradación por los compuestos que componen un pañal está entre 250 y 550 años. Entonces, lo bueno de los pañales es que son prácticos, disminuyen la dermatitis del pañal. Lo malo es que son costosos. Y lo feo es que tienen, son productores o producen gran cantidad de residuos. Cuando uno va al supermercado y se para en el pasillo donde hay pañales, pues hay una gran diversidad de estilos, de precios, de tamaños, etcétera, etcétera. Hay algunos que están incluso que los ponen como biodegradables o ecoamigables, porque en lugar de desintegrarse en los 500 años, los compuestos que lo tienen, menos de 3 años la descomposición. El problema está, y lo voy a comentar más adelante, el problema persiste, porque estos pañales son 10 o 20 o hasta 30% más caro que un pañal común y corriente. Aquí hay otro tipo de pañales biodegradables. ¿Qué alternativas tenemos? Tenemos que el pañal de tela ha evolucionado. Dejó de ser ese cuadradito de tela a ser un pañal como este que les muestro aquí a la izquierda, que se parece mucho a un pañal desechable. Los pañales desechables han generado tal
tal problema tal preocupación para los ambientalistas que lo han visto como una ventana de oportunidad y se han fabricado, por ejemplo, aquí en Taiwán, una máquina que recicla pañales. Puede reciclar 220 libras, 120 kilos de pañales en una hora. Se pueden degradar estos pañales, tal y como están, en un composteo, con un bioreactor para hacerlos compuesta aerobia. Se pueden utilizar como composta, pero han innovado más todavía. En Inglaterra utilizaron poco más de 100,000 pañales usados para utilizar 4.3 toneladas de pulpa de celulosa que las mezclaron con el asfalto caliente y pavimentaron una carretera en Gales. Este asfalto mezclado con pulpa de celulosa mejora el comportamiento físico, las características físicas del, 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 del asfalto mejoran, lo hace más flexible, más duradero y más resistente. También en, en Indonesia agarraron los pañales como tales, los fragmentaron, los mezclaron con concreto, los utilizaron en columnas, en paredes y en pisos. Otra de las alternativas, como ya decía, son los pañales de tela. Estos pañales de tela actuales tienen una capa externa impermeable, una capa interna, y se les pueden agregar estos aditamentos que les llaman insertos. Estos insertos son absorbentes. Son de microfibra, de bambú, de cáñamo y algunas incluso se pueden utilizar unas hojas, unos rollos de hojas desechables de bambú que sirven como absorbentes. Aquí está un rollo de bambú. Los pañales, como decía, de tela han evolucionado al ser tres diseños básicos. Uno de todo en uno, que ya viene el pañal predoblado, vean la forma que se parece mucho al de un pañal desechable, ya lleva su inserto adentro y lo usa el niño y esto se lava. El pañal todo en dos es el pañal simple al que se le agrega el inserto. Y otro pañal que le denominan de bolsillo porque es muy parecido a este todo en dos, solo que en esta parte lleva una abertura en donde se inserta el absorbente en una bolsita, por eso se llaman pañales de bolsillo o pañales de bolsa. Estos son los pañales, de bolsa, y vean los diseños, no tienen por qué ser blancos monótonos. Adiós a la monotonía. Y estos pañales se secan igual que los pañales de tela tradicionales que usábamos, con el sol y con el aire. Cuando uno compara un pañal desechable contra un pañal reutilizable, pues desde el punto de vista ecológico, el pañal desechable gasta mucha agua, mucha energía, genera muchos sólidos y genera muchos sólidos de desechos que van a parar a los rellenos sanitarios o a la basura municipal. Los pañales, para preparar un pañal, un solo pañal, se ocupan 545 litros de agua por pañal. Y se utilizan 15 litros en la producción de un pañal reutilizable. Entonces, pues hay que economizar. Ahora vamos a los precios. En la Sierra Norte de Puebla, en un pueblito mágico que se llama Tlatlauquitepec, que de mágico tiene muy poco, hicieron un estudio con 10 personas y vieron cuántos pañales consumían
en 30 meses. Y encontraron que el consumo de 30 meses para diferentes familias varía entre 3.600 y 5.400 pañales. Era el número de pañales desechables que utilizaban. 10 personas, 10 cifras más o menos diferentes. En cambio, también colectaron 10 personas y unos utilizaron 12 pañales desechables y el que más utilizó fueron 24 pañales desechables. Cuando vamos a los precios, el pañal desechable, los más baratos, puede ser que gasten 9,000 pesos en esos 30 meses o que gasten más de 30,000 pesos en esos mismos 30 meses. Los gastan en abonos, por supuesto. Y aquí hay tres marcas diferentes que son las marcas líderes de pañales de tela modernos reutilizables. Y el costo puede ir desde 3,400 pesos hasta 9,900 pesos más o menos. Son los más finos. Y si no lo quieren comprar, pues se pueden meter al internet y las mamás pueden encontrar tutoriales para fabricar sus propios pañales. Les dicen medidas, les dan tela. Entonces, a estos diversos materiales agreguemos los que ya hemos visto. Estos pañales tradicionales han evolucionado de este cuadrito a este pañal desechable, a estos pañales reutilizables que tienen absorbentes de diferentes tipos y prácticamente en cualquier supermercado se encuentran. Si bien los pañales generan mucha basura, hay ventanas de oportunidad para universidades, para emprendedores, para recolectar esos pañales y pues usarlos en el pavimento o usarlos estas cantidades de basura, estas cantidades de residuos. Como decía, los pañales desechables son prácticos, pero son costosos y tienen muchos residuos que son contaminantes del aire, la tierra y el agua. El reciclar son ventanas de oportunidad, como ya decía, para asfaltar, para material de construcción, para compostar, y todavía hay cosas en las que podemos utilizarlos. Los pañales de tela reutilizables con insertos son buenos, bonitos y baratos. Ya les decía aquí los costos y los precios y lo que se puede gastar una familia comprando 12 pañales reutilizables o hasta 24 pañales va a gastar 3,500 y si compra 24 gaste 7,000 pesos. El problema de los pañales también, alguien decía que los pañales desechables, el costo de estos pañales desechables se paga en abonos, pero el de los reutilizables también se puede comprar un kit de 6, un kit de 10 y con el tiempo se pueden ir incrementando, no hay que comprarlos de golpe. En cambio, si compran 10 serían 3,000 pesos, que sería lo que gastarían más o menos en un mes de pañales. Y ya tienen pañales para todo el tiempo de vida útil de un bebé. Por lo tanto, yo creo que debemos buscar y fomentar retornar a los pañales reutilizables de tela por ecología, por durabilidad y por economía familiar. Es un momento que debemos utilizar los pediatras para orientar a los pacientes en generarles pues una inquietud, una conciencia ecológica, pero pues hay que invertirle tiempo y pues cada quien tomará las decisiones que mejor convengan a su economía y a sus tiempos. Muchísimas gracias.
Si quieres dejar de compartir tu pantalla, eso es. Bueno, fíjate que el año pasado, en el simposio que dimos en la Universidad Veracruzana, eh, se habló acerca de la contaminación por pañales, con cifras verdaderamente alarmantes en México, que rondaban entre los 500 y 600 toneladas anuales. Y pues es una barbaridad eso. Pero además, no solamente es una cantidad brutal lo que producen de contaminación, sino que además hay gente que tira los pañales por la ventanilla del auto o que frecuentemente al tirarlos en la calle, pues tapan las alcantarillas y estamos viendo ahora con las lluvias tan terribles, pues se vuelve un problema un poco más complejo. Entonces, habría que sumarle al riesgo ecológico de la biodegradación pues la contaminación y el riesgo de incrementar fenómenos que van a afectar a la población con inundaciones, con transmisión de enfermedades, eh, alteración de los vectores, en fin, creo que es un problema de salud pública y que debería de abordarse así precisamente con salud pública. Y ha habido, creo yo, porque pues aquí estamos tres médicos, el doctor Loredo pues me ha de llevar como 6 meses, pero pues a mí todavía me tocó cuando sabía uno que había un recién nacido, porque los tendederos de las casas estaban llenos de pañales, que en ese entonces se utilizaban de algodón. Era muy tradicional eso, pero también era tradicional que las madres hace 60, 70 años, pues no trabajaban y se dedicaban al hogar en un gran porcentaje de ellas. Y parece ser que las cosas se acomodan de tal manera, pero era verdaderamente no tan frecuente la dermatitis del pañal. Eran un poco menores los riesgos de asma, que dijiste que lo ibas a mencionar, pero no lo mencionaste, y precisamente la sensibilización de muchos productos químicos que son utilizados en la producción de pañales desencadenan procesos inflamatorios y que favorecen la sensibilización que van a traer como respuestas inflamatorias cada vez mayores. No sé si tú quieras aclarar ese punto. Sí, el problema, y sí lo mencioné, los compuestos volátiles que se liberan química que tiene la orina con todos los componentes que se utilizan para producir de petróleo. Y hay compuestos volátiles por ahí, biterpenos y alcalenos, etcétera, que creo que te mandé el artículo por ahí ya del asma con los pañales. Y si no, Sí. te lo mando. Lo que no mencioné de los pañales, de estos desechables biodegradables o ecoamigables, por decirles de alguna manera, eh, es que si no se desechan correctamente, si en casa al desecharlos se ponen en una bolsa plástica común y corriente que no es biodegradable, se acabó el encanto. Pero lo más triste y desagradable es que hace algún tiempo, ayer lo platicaba con unos mis hijas, me trajeron amulado porque tuvimos que comprar como 8 botes de basura para el papel, para el cristal, para biológicos, ¿no? Y al final del día llegaba el carro de la basura y todo iba a parar al mismo carro de la basura. Entonces, pues bonito asunto, ¿no? Pero si no se desechan correctamente, si se van en una bolsa común y corriente, van a parar a los vertederos y van a parar a 500 años. 500 años. Fíjate que hace como 20 años, 20 años, 25 años, 20 años, 25 años, 20 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 años,
hubo una polémica muy grande derivada de los pañales y la dermatitis del pañal. Y entonces se comentaba con los inmunólogos acerca de la sensibilización por la dermatitis del pañal en pacientes atópicos. Y resulta que puede ser eh, una de esas flechas dobles en la que efectivamente, pues sí, que un feedback, o cómo se puede decir, que efectivamente puede ser un desencadenante de proceso inflamatorio, o también el proceso inflamatorio favorece la Ujú. dermatitis del pañal. Entonces hubo una controversia muy grande y se propusieron en aquel entonces, tuvimos un encuentro en Monterrey, nos invitaron algunas personas y dimos nuestra opinión de acuerdo a nuestra experiencia. Y resulta que por ahí, tal vez tenga que buscar la cita, un médico muy dedicado empezó a hacer encuestas de quienes habían tenido dermatitis del pañal. Y fue muy difícil, al menos en su casuística, que no fue poca, rebasaron los 100 casos, en los que fue muy difícil determinar o hacer la diferencia entre dermatitis del pañal y asma, la relación dermatitis del pañal, rinitis y asma atópicos, y la marcha atópica de presentación temprana, sensibilizándose con los productos del pañal. Claro, Y aquí viene interesante porque otro, de manera aislada, presentó que tenían menos problemas de dermatitis atópica y de dermatitis del pañal los pacientes que utilizaban pañales todavía de tela a los pacientes o a las personas que utilizaban pañales desechables. Y compararon dos poblaciones, una población rural con una población de ciudad. Y hubo una gran diferencia estadísticamente significativa, lo que justifica y respalda lo que sugieres de que pues, realmente deberíamos de volver a utilizar los pañales de tela. pues sí, es una alternativa que habría que dedicarle tiempo a los pacientes y orientarlos, pero como decía yo al final, eh, justo decías que muchas mamás no trabajaban y ahora trabajan. Entonces, habría que, habría que ver la posibilidad de orientarlos y si la conciencia ecológica les ayuda y se adaptan con eso, volverlos a poner de moda. Eso es. Fíjate que también a lo mejor el comentario es útil porque mucha gente gasta dinero en pañales biodegradables y que considera que como son más caros, pues van a ser mejores. Y resulta que hay personas, hay niños que son sensibles a algunos de los componentes, incluso de esos pañales. Entonces, es una justificación. A lo mejor el algoritmo o la recomendación sería, si tú tienes un paciente con una dermatitis del pañal, no estés cambiando pañales. Mejor utiliza pañal de tela directamente a ver si mejora con esa recomendación. Claro, sí, sí, es una opción, por supuesto. Afortunadamente hay opciones. Y promover con las universidades a ver qué utilidad le pueden encontrar. Hay una, y puede ser muy fácil porque, y quitándoles, hay un trabajo de, hicieron recolección de pañales en una guardería, pero puros pañales con orina, que son más fáciles de manejar que los pañales con premio. Entonces, pañales con orina son más fáciles de manejar para usarlos para composta, para ponérselos al cemento, al concreto, a ver qué se puede utilizar. Hay que dejarles la inquietud a los universitarios. Puede ser que esos pañales que traen una gelatina es importante porque esa gelatina se combina con la urea de la orina.
Y la urea de la orina no solamente es un corrosivo, sino que además, mientras más tiempo pasa, va dañando la piel. O sea, el chiste del pañal con gelatina es que se puede cambiar más espaciado aunque se haya hecho pipí el niño, ¿no? Porque lo Claro, ideal que se hacía anteriormente, hace décadas, es el niño, le acabo de poner el pañal y ya y se ya lo se tengo que mojó. cambiar porque ya se hizo pipí. Y hasta las mamás sabían que un niño se irritaba con una dermatitis del pañal, pues porque tenía ahí la orina o el excremento y no le habían cambiado el pañal. Entonces, creo que es, y todavía peor, hay todavía algunos colegas que llega el niño con dermatitis del pañal y hay opciones. Cambie de pañal y le voy a dar un medicamento. Sigue con el problema. Cambia de pañal y le doy ahora otro medicamento. E incluso le dan corticoides, tanto tópicos como orales, para disminuirle su problema causado simplemente por el pañal. Creo que se vuelve, parece un poco cómico. No, 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 Es un por círculo supuesto. vicioso verdaderamente común. No es infrecuente esta situación. Si Y no por fuera otro tráfico lado, sería visible. y por otro lado, algunos de los que vemos problemas respiratorios y alérgicos y todo eso, pues decimos, bueno, que no se dan cuenta que lo están sensibilizando. Eh, va a No, llegar a una edad en que va a ser bien difícil y el niño ya no va a poderse exponer, pues casi prácticamente a nada, no, eh, porque ha sido sensibilizado desde etapas muy tempranas. En fin, maestro Loredo, ¿quiere usted algún Cuando, otro? muchas gracias. Cuando está uno inmerso en el trauma de la mitocondria, no se me ocurre que esto de los pañales. Pero esta conferencia de hoy del doctor Reinaldo ha sido muy interesante porque nos ha presentado toda la evolución que han tenido estos elementos de higiene para los niños, ¿no? Entonces, como nosotros vivimos esta época de los pañales, en donde había pañal de franela, pañal de manta de cielo, pañal de tres pañales, entonces, y mi suegra que tenía 14 hijos, pues era un montonal de pañales, en fin. Pero bueno, yo creo que ahora en beneficio del aspecto de contaminación, para evitar este problema tan serio como estamos viviendo, sobre todo acá nos está lloviendo tanto en la Ciudad de México, y donde se recolecta mucha basura entre cojines y este, sillones y no sé, tanta mugre, pero entre ellos pañales. Entonces yo creo que tenemos que regresar a los pañales de tela. La ventaja que aunque la señora trabaje, ahora hay lavadora y secadora. Entonces casi todos los hogares tienen lavadora y secadora. Bueno, los pobres no tienen, pero la mayoría de medio bajo tienen eso, y entonces podría utilizarse esto y además un pañal, y yo creo que es una posibilidad que ayudaría al aspecto económico de esas familias y ayudaría también a conservar la ecología, ¿no? Bueno, pues, en fin, pero a mí lo que es interesante para mí es de que ya me hizo recapacitar en este punto, porque pues yo en el trauma de la mitocondria pues no ponía atención al pañal del niño. Entonces, las señoras ya tienen cómo resolverlo, y es rarísimo ver, de veras, yo no sé ustedes, pero es rarísimo ver una dermatitis del pañal. Casi siempre los cambian inmediatamente y no los exponen tanto tiempo a la pipí y a la evacuación. Pero bueno, felicidades, doctor Reinaldo, por el Muy trabajo. bien, mira, gracias. Aquí hay un par de preguntas que me gustaría contestar, sí, eh, que tiene razón y no las toqué. No las toqué porque no era el tema, pero sí, efectivamente, un contaminante adicional son las famosas toallitas que se usan para limpiar a los bebés. Y también de estas toallitas hay espectros, hay incluso unas ecológicas también. Y respecto al material con que están elaborados los pañales reutilizables, son de diferentes telas. Algunos son de bambú, los más caros son de bambú y los otros son de diferentes telas, microfibra y una cubierta de tela
de tela impermeable, esa es la cubierta externa. Preguntaba Wilfrido Duarte. Esas eran las preguntas. Muy bien. Muy bien, Pues, te si no hay adelantaste, ya más, tuviste chance de leerlas, pero fíjate que quiero ahondar un poquito más acerca del manejo de los pañales, porque antiguamente el hecho de lavar el pañal eh, con orina y con excremento, pues daba la facilidad de menos contaminación, porque si iba a las aguas negras, se cubría con jabón, toda esta serie de cosas, se acabó el problema. Ahora el pañal con los productos ya utilizados, tanto el excremento como la orina, se mete en una bolsa y se vuelve una bomba infectante, pero tremenda, ¿no? Con una fermentación ahí de todo lo que se puedan imaginar. Entonces, es también, y sería a lo mejor motivo de estudio, de investigación, a mí me parece muy interesante saber qué tanto se contaminan pues la gente que maneja esos productos, la gente que no maneja adecuadamente los desechos, o aquel que a la hora de poner en la basura la bolsita bomba, ¿verdad? Pues se rompe. ¿Y qué es lo que pasa? Se lavará las manos enseguida, no se las lava, en fin. Yo creo que es otro riesgo también, sobre todo porque vemos niños en familias que el niño se enferma constantemente. Y antes de cumplir el año de edad, pues es un niño que se enferma cada 2 semanas, cada 3 semanas. A lo mejor deberíamos de tomar en cuenta si no hay contaminaciones, ¿verdad? Derivadas del manejo y la Del manejo. utilización de pañales. Entonces, pues a lo mejor ahí como hipótesis. ¿Qué jabón utilizan? Se sugieren que se debe utilizar en caso de que volvamos al tiempo de las cavernas de los pañales de tela. El famoso Xote, el jabón Castillo, en fin, ese tipo en lugar de los detergentes que hay ahora, ¿no? ¿Cuál sugieres? no tengo idea. Bueno, esa a mí me parece una excelente pregunta. ¿Por qué es tan frecuente que lo lleguen a preguntar, verdad? Y algunas abuelas, sobre todo con mamás jóvenes, dicen, oiga, ¿sabe qué? ¿Qué jabón debo de utilizar para la ropa del bebé y que no se le irrite la piel? Y entonces frecuentemente dicen marcas de jabones que son líquidos y que tienen antiguamente, creo que lo más abrasivo era el derivado de la grasa, la lejía, ¿no? Que se utilizaba pues para limpiar. Y en otras ocasiones, pues los jabones que son derivados en su inmensa mayoría por grasas, para saponificar, ¿no? Pues ahí le agregan ésteres diversos, pero yo creo que los que menos deben de ser agresivos para la tela, hay telas que pueden combinar con el detergente y ser más irritantes que otros. Entonces yo le tengo mucha confianza a todos aquellos productos que son suavizantes. Entonces, esos que tienen la etiqueta de para la ropa y además es suavizante, creo que tienen un efecto de menor irritación. A diferencia de todo lo que son jabones, de esos en cuadrado, en cubo, etcétera, eh, que se utilizan, o aquellos que son utilizados para cosas rudas, que se utilizan el FAB, toda esta serie de cosas, porque tienen compuestos muy irritantes y se quedan en residuos en la ropa, a pesar de que la enjuaguen y la soleen y todo, quedan ahí residuos, y eso irrita la piel de la gente, no solamente de niños. Y también quiero agregar a la reflexión o a la discusión, como quieran, pues que los pañales ya no son exclusivamente de los niños. Porque el hablar de pañal en automático dice, no, bueno, es que los niños, bueno, es que ahora Los muchos viejitos. adultos mayores utilizan pañales y también muchos enfermos con enfermedades crónicas, limitantes, también usan pañales. Entonces tendríamos que agregar otro rubro, ¿verdad? Del manejo y creo que se vuelve algo
extremadamente complejo de cómo se van a manejar eh, las características de los pañales, el manejo de la basura derivada del pañal, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, adelante, Reinaldo. Que me tengo que ir. Sí, entonces, pues, si no hay más comentarios, quiero agradecer a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz la excelente participación y la tarea que nos dejó el doctor Mitchell de qué vamos a hacer con los pañales, ¿no? Entonces, muy agradecidos a los que opinaron, a los que tuvieron participación aquí en Facebook. Muy buenas noches. Este video estará en unos minutos en nuestro canal de YouTube. Muy buenas noches a todos y hasta pronto. Buenas noches. Felicidades. Hasta luego.